Hola, me llamo Agustín Arambul, tengo una empresa que se llama Marketing Geo, me dedico al geomarketing y vengo a hablar de las posibilidades de las fotos y los vídeos en 360 grados en las redes sociales. Vale, yo venía a dar un par de pinceladas de las posibilidades que tiene las fotos y los vídeos 360 en los destinos turísticos, en la virtualización de los destinos turísticos. Vale. Las fotos y vídeos 360 nos brindan una experiencia inmersiva y profunda y una perspectiva en primera persona. Eso quiere decir, habéis visto en Facebook últimamente, que muchas campañas publicitarias con vídeos 360, ¿no? ¿Las habéis visto en Facebook? Pues se trata de eso, ¿no? Nosotros nos situamos en el centro de la experiencia, ¿vale? Con la tecnología actual, con un simple móvil con giroscopio, nosotros podemos crear esos contenidos, ¿vale? ¿Vale? La infinidad de usos, o sea, los usos son infinitos de cara a sus posibilidades. ¿Vale? Podemos crear tours virtuales, ¿vale? Están los enlaces en cada una de las diapos, pues si quieres verlo luego porque hay poco tiempo, ¿vale? Y podemos crear tours virtuales y que nos permite movernos por las instalaciones sin tener que desplazarse del lugar, ¿vale? Desde aquí nos moveríamos por dentro del local, ¿vale? La promoción de destinos, ¿vale? La realidad virtual aplicada a los sectores del turismo y la hostelería, ¿vale? Esto es una promoción de Australia, ¿vale? Donde podemos viajar, ¿vale? Por un vídeo 360. Experiencias increíbles. Podemos promover deportes de aventura y lugares al aire libre, ¿vale? Este es un vídeo de Repul, donde se tiran en parapente, ¿vale? Eventos, podemos promocionar festivales, ferias, fiestas, conciertos, etc. ¿Vale? Esto es un vídeo que hicieron en Glastonbury, ¿vale? Donde podíamos meternos dentro del festival y andar por él, ¿vale? Para blogueros también, hay muchos blogueros que lo utilizan para promover viajes. Este es un bloguero muy famoso que utiliza las cámaras 360 para retransmitir algunas de sus experiencias, ¿vale? Esta tecnología la vamos a utilizar, como ha comentado antes el compañero, en Facebook 360, en YouTube y también en Street View. Street View hace más de un año que se puede utilizar el 360, ¿vale? En Facebook, desde hace ya unos meses, nos permiten compartir fotos y vídeos en 360, ¿vale? Para subir ese tipo de vídeos necesitamos que contengan unos metadatos correctos. ¿Vale? El proceso de subida es el mismo que el resto de fotos y vídeos, tanto en perfiles personales como páginas, ¿vale? Lo que sí no se puede todavía es tenerlo como foto de avatar o como cobertura, ¿vale? Pero en el timeline de nuestra página podemos subirlos. ¿Vale? Actualmente Facebook reconoce los iPhone, los iPads, Samsung Galaxy, panorámicas. Habéis visto que ahora las panorámicas de 180 se ven en modo 360. Las fotos de Street View guardadas en el móvil, aplicaciones compatibles y fotos tomadas con una cámara dedicada de 360, que es una cámara de estas, ¿vale? Que van asociadas al móvil. ¿Vale? Cualquiera de vosotros que tenga un móvil con giroscopio, que son casi todos ahora, con la aplicación de Street View podéis hacer fotos de 360, que son un montón de fotos que la aplicación misma te las cose. ¿Vale? Ahora Facebook nos permite editar los vídeos 360. Cuando subes el vídeo, tenemos todos los controles de edición, ¿vale? Y nos permite guiar al público, o sea, empezar por el sitio que nosotros queramos y guiar al usuario hacia donde queremos. ¿Vale? Mapa térmico. Esto nos permite conocer qué partes del vídeo, ¿vale? Son más interesantes para el público. ¿Vale? Eso, de momento, solo es para cuando los vídeos tienen más de 50.000 espectadores. ¿Vale? Aquí tenéis algunas especificaciones recomendadas, ¿vale? No pueden durar más de 30 minutos, los vídeos de 360 suelen pesar bastante, ¿vale? En YouTube, ¿vale? También podemos ver y subir vídeos esféricos de 360, ¿vale? En todos los navegadores y en las aplicaciones de YouTube y para Android de iOS, ¿vale? Para esto sí que necesitamos una cámara, ¿vale? Hay un listado de cámaras compatibles en YouTube, ¿vale?
que son estas, la Nikon Z, la Kodak y la Dechalí. Vale, es importante que todavía no se puede modificar el vídeo con el editor de YouTube. ¿Vale? O sea, los tenemos que subir directamente. Pero todavía no son compatibles con los vídeos 360. ¿Vale? Sí que hay algún editor, GoPro tiene uno para editar los vídeos 360, que nos permite ya la edición, ¿vale? Que son hechos de pago. Aquí os he puesto un ejemplo, luego en la presentación lo voy a explicar, que es una visita que hicimos a la Galería de Jaén en 360, ¿vale? En Street View, ¿vale? Los usuarios aportan contenido a Street View y ese contenido se encuentra acompañado de su nombre de cuenta. ¿Vale? Esta foto la sacamos en Jaén, en la visita, ¿vale? Y podemos usar una cámara 360 compatible con Street View o en modo manual con la app de Street View, ¿vale? Lo que os explicaba. Con la aplicación de Street View nos permite cualquier móvil con giroscopio elaborar este tipo de fotos. ¿Vale? La subida es inmediata, el posicionamiento es inmediato. A los 5 minutos de subir la foto ya estaba en Street View. ¿Vale? Y las visualizaciones son muchas. Son fotos subidas hace menos de un año. ¿Vale? Una que hicimos en Castillo Sagunto, 7.000 visualizaciones. Una que hice en Vinaroz, de 40.000, o en casa, yo vivo por ahí, 50.000 visualizaciones. ¿Vale? Y eso es todo. Intentar ser